En el vasto tapiz del cosmos, donde las estrellas titilan como incontables diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro, la humanidad, una civilización relativamente joven en la escala cósmica, había tropezado con secretos que trascendían su humilde origen. Durante siglos, la gravedad, esa fuerza omnipresente que mantenía sus pies firmemente plantados en su mundo natal, la Tierra, había sido un misterio, una constante inmutable de su existencia. Sus científicos, con mentes inquisitivas y una sed insaciable de conocimiento, habían arañado la superficie de su comprensión, formulando leyes y teorías que describían su comportamiento, pero la esencia misma de su control seguía siendo esquiva, confinada al reino de la ciencia ficción y las fantasías futuristas. Sin embargo, en los albores de una nueva era, marcada por audaces exploraciones interestelares y encuentros con civilizaciones más antiguas y tecnológicamente avanzadas, la humanidad se encontró inesperadamente en posesión de un conocimiento que alteraría para siempre su lugar en la jerarquía cósmica. Fue el Consejo Humano, un organismo recién formado encargado de representar los intereses unificados de la Tierra y sus colonias incipientes, quien hizo un anuncio que resonó a través de las ondas de comunicación interestelar, enviando ondas de asombro e incredulidad a través de las confederaciones estelares establecidas. Con una sobriedad que apenas ocultaba el asombro de su propio descubrimiento, el Consejo reveló al universo que la humanidad había logrado lo impensable, el control de la gravedad. La noticia cayó como una bomba en las cortes y parlamentos de los mundos alienígenas. Civilizaciones que habían dedicado milenios al estudio de la física fundamental, que habían construido imperios basados en tecnologías que apenas rozaban la manipulación gravitatoria, se enfrentaron a la impactante realidad de que una especie recién llegada al escenario galáctico había superado un desafío que se había considerado durante mucho tiempo insuperable. Las reacciones fueron variadas, desde la incredulidad y el escepticismo hasta la fascinación cautelosa, y en algunos rincones menos iluminados de la galaxia, una punzante inquietud. En medio de este torbellino de reacciones interestelares, un hombre se encontraba en el ojo de una tormenta muy personal. Su nombre era Kaelen, y hasta hace poco, era conocido principalmente por su brillantez en el campo de la astrofísica teórica, un pensador cuyas ideas a menudo se adelantaban décadas a su tiempo. Pero su vida tomó un giro dramático y doloroso cuando su relación con la embajadora Lyra de la Confederación Valorian, una figura carismática y respetada en la diplomacia galáctica, terminó abruptamente y de manera muy pública. El desamor, aireado a través de los omnipresentes canales de noticias interestelares y los bulliciosos foros de redes sociales intergalácticas, lo había dejado vulnerable, su reputación empañada por el brillo implacable del escrutinio público. Para Kaelen, la ruptura no fue solo una herida personal profunda, sino también una fuente de intensa vergüenza. La atención no deseada se centró en cada aspecto de su vida, desde sus logros profesionales hasta sus momentos más privados. Los murmullos y las miradas persistentes lo seguían donde quiera que iba, un recordatorio constante de su desamor público. En un momento en que la humanidad celebraba un logro científico sin precedentes, él se sentía expuesto y vulnerable, su triunfo profesional ensombrecido por su fracaso personal. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura o al retraimiento, Kaelen eligió un camino diferente. Se sumergió aún más profundamente en su trabajo, encontrando consuelo y propósito en los intrincados desafíos de la física teórica. Las mismas fuerzas que habían destrozado su corazón parecieron alimentar su intelecto, agudizando su enfoque y encendiendo una nueva determinación. Pasaba incontables horas en los laboratorios de investigación de alta energía, rodeado de los zumbidos rítmicos de los generadores de campo y el suave resplandor de las pantallas de datos, buscando comprender las implicaciones del control de la gravedad que su propia especie había desbloqueado. Mientras Kaelen se esforzaba por encontrar sentido en medio del caos personal y cósmico, el Consejo Humano se preparaba para demostrar al universo las capacidades de su nueva tecnología de control de gravedad. Se convocó una cumbre extraordinaria en una estación espacial neutral, orbitando un punto tranquilo entre las principales potencias galácticas. Embajadores, científicos y dignatarios de innumerables mundos convergieron, sus naves espaciales llenando el espacio como una miríada de luciérnagas cósmicas. La atmósfera estaba cargada de anticipación y una palpable tensión. En el centro de la demostración se encontraba un prototipo de nave espacial humana, su casco elegante y plateado brillando bajo la luz estelar. A su alrededor, campos de energía invisibles ondulaban, insinuando el poder que contenía. Los científicos humanos, con los rostros marcados por noches de insomnio y una mezcla de orgullo y nerviosismo, ajustaban los controles, sus movimientos precisos y deliberados. Kaelen estaba entre ellos, su presencia, aunque discreta, era innegable. Había sido fundamental en el desarrollo teórico de la tecnología, y ahora, a pesar de su reciente angustia personal, era una figura clave en su presentación al universo. La embajadora Lyra también estaba presente, su compostura impecable, su expresión ilegible.
Su mirada se cruzó brevemente con la de Kaelen en un momento, un instante fugaz cargado de historia no resuelta, antes de que ambos volvieran su atención al evento que se desarrollaba. El silencio en la sala de observación era casi palpable cuando el representante del Consejo Humano se adelantó para dirigirse a la asamblea reunida. Distinguidos embajadores, estimados científicos, comenzó, su voz resonando con una calma estudiada, hoy presencian un hito en la historia de nuestra especie, y quizás, en la historia de la galaxia. Hemos desbloqueado un principio fundamental del universo de una manera que antes solo se soñaba. Con un gesto dramático, hizo una señal a los técnicos. Lentamente, la nave prototipo comenzó a elevarse del suelo de la plataforma de atraque, sin la ayuda visible de propulsores o campos antigravitatorios convencionales. Se mantuvo suspendida en el aire, desafiando las mismas leyes de la física que habían gobernado el viaje espacial durante eones. Un murmullo recorrió la multitud reunida, salpicado de jadeos de asombro. Pero esto era solo el principio. A medida que la demostración continuaba, la nave realizó maniobras imposibles, acelerando y desacelerando con una agilidad asombrosa, cambiando de dirección instantáneamente sin ninguna inercia perceptible. Flotó inmóvil en el espacio, desafiando los tirones gravitacionales de los cuerpos celestes cercanos. La incredulidad en los rostros de los observadores alienígenas era palpable, sus ojos llenos de asombro y una creciente comprensión de las implicaciones de lo que estaban presenciando. En medio de esta demostración de poder científico, un incidente inesperado sacudió la cumbre hasta sus cimientos. Una pequeña nave de guerra, no identificada y que surgió de las sombras de un campo de asteroide cercano, apareció de repente en las proximidades de la estación espacial. Sus escudos brillaban con energía amenazante, y sus cañones de plasma se bloquearon en la nave prototipo humana. Sonaron las alarmas en toda la estación, sumiendo la sala de observación en un caos repentino. Intruso detectado. Nave hostil acercándose, gritó una voz por el intercomunicador. El pánico comenzó a extenderse entre los dignatarios reunidos. Los guardias de seguridad alienígenas se apresuraron a tomar posiciones, sus armas de energía listas. La embajadora Lyra palideció visiblemente, sus ojos llenos de alarma. Kaelen, sin embargo, permaneció estoico, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, analizando la amenaza. La nave hostil lanzó una descarga de disparos de plasma hacia la nave prototipo. En un instante, parecía que el logro científico de la humanidad sería destruido ante sus propios ojos. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. La nave prototipo, controlada por los sistemas avanzados desarrollados en gran parte por la visión de Kaelen, maniobró de una manera que desafió toda lógica. No esquivó los pernos de plasma, en cambio, pareció doblar el espacio a su alrededor, los disparos de energía se curvaron inofensivamente a su alrededor como si fueran atraídos por una fuerza invisible. La multitud observó con asombro silencioso cómo la nave humana realizaba una serie de contramaniobras igualmente imposibles, su movimiento impredecible y desconcertante para el atacante. Parecía bailar a través del espacio, la gravedad misma doblándose a su voluntad. La pequeña nave de guerra, superada y desconcertada, intentó retirarse, pero fue inútil. La nave prototipo, ahora actuando con una confianza recién descubierta, la persiguió con una velocidad asombrosa, sus propios sistemas de armas, que hasta entonces habían permanecido ocultos, se activaron. Un breve y feroz intercambio de fuego iluminó el vacío. La nave hostil, superada en tecnología y maniobrabilidad, pronto quedó paralizada, sus escudos destrozados y su motor principal apagado. Flotaba sin vida en el espacio, un testimonio mudo de la repentina y formidable capacidad de la humanidad. El silencio volvió a la sala de observación, esta vez cargado no de pánico, sino de un asombro reverente. Los embajadores alienígenas se miraron unos a otros, la comprensión grabada en sus rostros. La humanidad no solo había desbloqueado el secreto del control de la gravedad, lo había vaporizado, y con una eficacia aterradora. En medio de la conmoción y el asombro, la mirada de la embajadora Lyra se dirigió hacia Kaelen. Había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de sorpresa, respeto y algo más que él no pudo descifrar. En ese momento, Kaelen se dio cuenta de que su desamor público, la humillación que había sentido tan profundamente, paradójicamente lo había impulsado a sumergirse más profundamente en su trabajo, llevándolo a desempeñar un papel fundamental en este avance trascendental. La adversidad, en lugar de debilitarlo, lo había fortalecido, haciéndolo más convincente no solo a los ojos del universo, sino quizás, también a los ojos de la mujer que una vez había amado. Pero mientras el polvo comenzaba a sentarse en la estación espacial, una pregunta inquietante permanecía en el aire. ¿Quién había enviado la nave de guerra hostil y por qué? ¿Fue un intento de sabotear la demostración de la humanidad, o había un propósito más siniestro detrás del ataque? La respuesta a esta pregunta acechaba en las sombras,
prometiendo arrojar una nueva luz sobre el lugar de la humanidad en la compleja y a menudo peligrosa política interestelar. El universo había presenciado el poder de la humanidad, pero aún no había visto su verdadera fuerza, ni la profundidad de su determinación para proteger su lugar entre las estrellas. Y Kaelen, sin saberlo, se encontraba ahora en el centro de este nuevo y peligroso capítulo. La repentina aparición de la nave de guerra no identificada había dejado una profunda inquietud en la cumbre. Aunque la demostración del control de la gravedad por parte de la humanidad había sido un triunfo asombroso, el ataque había dejado al descubierto una vulnerabilidad, una grieta en la fachada de invencibilidad que la nueva tecnología parecía otorgar. La pregunta que resonaba en las mentes de todos era, ¿quién se atrevería a desafiar tan abiertamente a la humanidad, especialmente en un momento de triunfo tan significativo? El Consejo Humano, consciente de la gravedad de la situación, inició de inmediato una investigación exhaustiva. Equipos de expertos en inteligencia, seguridad y tecnología forense fueron movilizados para analizar los restos de la nave atacante, buscando cualquier pista que pudiera revelar su origen y propósito. El análisis inicial reveló que la nave no pertenecía a ninguna de las potencias galácticas conocidas. Su diseño era una mezcla de tecnologías arcaicas y de vanguardia, lo que sugería que podría haber sido construida por un grupo marginal, un sindicato criminal o incluso una facción desconocida que operaba en los oscuros rincones de la galaxia. Mientras la investigación se desarrollaba, las tensiones aumentaban entre las diferentes delegaciones alienígenas. Algunas potencias, temerosas del nuevo poder de la humanidad, expresaron su preocupación por el potencial uso de la tecnología de control de gravedad como arma. Otras, más amistosas, ofrecieron su ayuda en la investigación, reconociendo que un ataque contra la humanidad era un ataque contra toda la comunidad galáctica. En medio de este clima de incertidumbre y sospecha, Kaelen se encontró cada vez más involucrado en la investigación. Su profundo conocimiento de la física teórica y su comprensión íntima de los principios subyacentes al control de la gravedad lo convirtieron en un activo invaluable para el equipo de investigación. Pasaba largas horas en los laboratorios de la estación espacial, examinando datos, simulando escenarios y colaborando con otros científicos para desentrañar los misterios de la nave atacante. A medida que Kaelen profundizaba en la investigación, comenzó a descubrir irregularidades inquietantes. Los sistemas de la nave atacante habían sido deliberadamente borrados, pero quedaban fragmentos de información dispersos, como migajas de pan en un sendero oscuro. Estos fragmentos sugerían la participación de una organización que operaba en las sombras, una entidad conocida solo como la Alianza Oscura. La Alianza Oscura era una fuerza envuelta en el misterio, una organización clandestina cuyos objetivos y métodos eran desconocidos para la mayoría de las civilizaciones galácticas. Se rumoreaba que operaban más allá de los límites del espacio conocido, en regiones inexploradas donde las leyes de la galaxia no se aplicaban. Algunos creían que eran un grupo de radicales, empeñados en desestabilizar el orden establecido, mientras que otros los consideraban una fuerza más siniestra, una entidad que buscaba controlar la galaxia a través del caos y la manipulación. La revelación de la posible participación de la Alianza Oscura arrojó una nueva luz sobre el ataque a la cumbre. Sugirió que el objetivo no era simplemente sabotear la demostración de la humanidad, sino enviar un mensaje, una advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. Pero, ¿qué quería la Alianza Oscura de la humanidad? ¿Por qué los atacarían en un momento tan crucial? Mientras Kaelen luchaba con estas preguntas, la embajadora Lyra se acercó a él. La tensión entre ellos era palpable, un recordatorio constante de su pasado compartido. Pero en medio de la crisis actual, sus diferencias personales parecían menos importantes que la amenaza que enfrentaban. Kaelen, dijo Lyra, su voz suave pero firme, he estado siguiendo tu trabajo en la investigación. Tus hallazgos sobre la Alianza Oscura son preocupantes. Kaelen asintió. Lo son. Esta organización es un enigma. No sabemos quiénes son, qué quieren o qué tan poderosos son. Pero tenemos que averiguarlo, dijo Lyra. La seguridad de la humanidad, y quizás la de toda la galaxia, depende de ello. En ese momento, Kaelen y Lyra se dieron cuenta de que estaban unidos por un propósito común. Su pasado compartido, aunque doloroso, ya no importaba. Lo que importaba era el futuro, y la necesidad de enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Juntos, comenzaron a trabajar aún más estrechamente, combinando sus habilidades y conocimientos para desentrañar los secretos de la Alianza Oscura. Kaelen aportó su comprensión de la física y la tecnología, mientras que Lyra, con su experiencia en diplomacia y política galáctica, proporcionó información valiosa sobre las diversas facciones y organizaciones que operaban en la galaxia. Su investigación los llevó a mundos distantes y estaciones espaciales ocultas, donde se encontraron con informantes sombríos, contrabandistas astutos y exagentes de inteligencia que habían tenido encuentros fugaces con la Alianza Oscura. Cada pista que descubrían los acercaba un paso más a la verdad,
pero también los exponía a un peligro cada vez mayor. En un planeta desolado, en el borde del espacio conocido, se encontraron con un anciano ermitaño que afirmaba haber sido miembro de la Alianza Oscura en el pasado. El hombre, demacrado y paranoico, les contó historias inquietantes de rituales secretos, experimentos prohibidos y un líder enigmático conocido solo como el Arquitecto. La Alianza Oscura busca remodelar la galaxia a su propia imagen, dijo el anciano, su voz un susurro ronco. Creen que las civilizaciones existentes son corruptas y decadentes, y que solo ellos pueden traer el orden al caos. ¿Y el arquitecto?, preguntó Kaelen. ¿Quién es? El anciano vaciló, sus ojos llenos de miedo. El arquitecto es un ser de inmenso poder, un maestro de la manipulación y el engaño. Se dice que posee conocimientos que van más allá de la comprensión mortal. Antes de que el anciano pudiera revelar más, un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en su escondite. Eran agentes de la Alianza Oscura, enviados para silenciar al anciano y eliminar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Kaelen y Lyra apenas lograron escapar, huyendo a través del paisaje desolado mientras los agentes los perseguían sin descanso. La experiencia los dejó conmocionados pero decididos. Sabían que estaban en el camino correcto, que estaban a punto de descubrir algo importante. Pero también sabían que la Alianza Oscura los estaba observando, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. A medida que se acercaban a la verdad, Kaelen y Lyra se dieron cuenta de que la Alianza Oscura no era solo una organización clandestina, sino una fuerza poderosa y bien organizada que operaba a una escala galáctica. Tenían agentes infiltrados en las más altas esferas del poder, recursos ilimitados y una tecnología que rivalizaba con la de las civilizaciones más avanzadas. La humanidad, con su recién descubierto control de la gravedad, se había convertido en un objetivo para la Alianza Oscura. La Alianza veía el poder de la humanidad como una amenaza para sus propios planes, una fuerza que podría desestabilizar su control de la galaxia. El ataque a la cumbre había sido solo el primer paso, una advertencia de lo que estaba por venir. Kaelen y Lyra sabían que tenían que actuar rápidamente. Tenían que exponer a la Alianza Oscura y frustrar sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Pero se enfrentaban a un desafío abrumador. ¿Cómo podían luchar contra una organización tan poderosa y secreta? ¿Cómo podían convencer a la galaxia del peligro que representaba la Alianza Oscura cuando la mayoría ni siquiera sabían de su existencia? La respuesta, se dieron cuenta, estaba en el control de la gravedad. La misma tecnología que había convertido a la humanidad en un objetivo para la Alianza Oscura también podría ser su mayor arma. Kaelen, con su profundo conocimiento de los principios subyacentes a la tecnología, comenzó a trabajar en un plan audaz y arriesgado. Su plan era utilizar el control de la gravedad para crear una demostración de poder sin precedentes, una exhibición que obligaría a la galaxia a prestar atención. Quería mostrar al universo el verdadero alcance de la capacidad de la humanidad, para que nadie pudiera dudar del peligro que representaba la Alianza Oscura. Pero el plan de Kaelen era más que una simple demostración de fuerza. También era un mensaje, un desafío a la Alianza Oscura. Quería atraerlos a la luz, obligarlos a revelar su mano, para que pudieran ser derrotados de una vez por todas. El plan era arriesgado, casi suicida. Requeriría una precisión y una coordinación perfectas, y cualquier error podría tener consecuencias catastróficas. Pero Kaelen y Lyra sabían que no tenían otra opción. El destino de la humanidad, y quizás el de la galaxia, dependía de su éxito. Mientras se preparaban para ejecutar su plan, Kaelen y Lyra se acercaron aún más. El peligro que enfrentaban los había unido, forjando un vínculo más fuerte que cualquier desamor o diferencia personal. Se habían convertido en socios, camaradas, unidos por un propósito común y una determinación inquebrantable. Pero incluso cuando se preparaban para la batalla, una sombra de duda persistía. ¿Estarían a la altura del desafío? ¿Podrían derrotar a la Alianza Oscura y salvar a la galaxia? La respuesta a estas preguntas permanecía envuelta en la incertidumbre, colgando como una espada sobre sus cabezas. El universo aguardaba, conteniendo la respiración, mientras la humanidad se preparaba para enfrentar su prueba más difícil. El reloj avanzaba implacablemente, cada tic-tac un recordatorio de la inminente confrontación. Kaelen y Lyra, junto con un equipo selecto de científicos y estrategas militares, trabajaban sin descanso, afinando los últimos detalles de su audaz plan. La estación espacial, que una vez había sido un lugar de asombro y diplomacia, ahora se transformaba en un centro de mando improvisado, lleno de actividad febril y una palpable sensación de urgencia. Kaelen, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño pero llenos de una determinación inquebrantable, supervisaba la calibración de los dispositivos de control de gravedad. Estos no eran los prototipos elegantes y controlados que se habían mostrado en la cumbre. Eran instrumentos brutos y poderosos,
diseñados para manipular la gravedad a una escala nunca antes imaginada. El plan de Kaelen requería una precisión milimétrica y una potencia devastadora. Lyra, por su parte, se movía entre las delegaciones alienígenas restantes, tejiendo una red de alianzas y buscando apoyo para su inminente enfrentamiento con la Alianza Oscura. No fue una tarea fácil. Muchas civilizaciones, todavía tambaleándose por la revelación del poder de la humanidad, dudaban en involucrarse en lo que percibían como una guerra interna humana. Pero Lyra, con su elocuencia persuasiva y su profunda comprensión de la política galáctica, logró convencer a algunos de los más influyentes embajadores de que la amenaza de la Alianza Oscura era un peligro para todos. Mientras los preparativos llegaban a su fin, la tensión en la estación espacial alcanzó un punto álgido. Corrían rumores sobre los movimientos de la Alianza Oscura, sobre sus flotas que se reunían en los confines del espacio conocido, sobre sus agentes que se infiltraban en mundos clave. El enemigo se acercaba, su presencia invisible pero ominosa, como una tormenta inminente. Finalmente, llegó el momento. Kaelen y Lyra, de pie en el puente de mando improvisado, se dirigieron a la galaxia a través de una transmisión holográfica unificada. Sus imágenes, proyectadas a través de vastas distancias interestelares, aparecieron ante cortes y parlamentos alienígenas, ante estaciones espaciales y flotas estelares, unidas en un momento de trascendental importancia. Gentes de la galaxia, comenzó Lyra, su voz resonando con una mezcla de gravedad y resolución, nos encontramos en un momento crítico. La Alianza Oscura, una organización clandestina dedicada al caos y la dominación, ha surgido de las sombras. Ya no son solo rumores ni susurros. Son una fuerza real, un peligro inminente para todos nosotros. Kaelen dio un paso adelante, su mirada intensa y penetrante. La Alianza Oscura nos atacó. Intentaron sabotear nuestra demostración de control de la gravedad, para sofocar nuestro ascenso. Pero fallaron. Y ahora, los desafiamos. Los llamamos a salir de las sombras, a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El mensaje de Kaelen y Lyra resonó en toda la galaxia, provocando una ola de reacciones. Algunos mundos se unieron a su causa, movilizando sus propias flotas y recursos para apoyar a la humanidad. Otros, paralizados por el miedo o la incertidumbre, permanecieron al margen, observando desde la distancia mientras se desarrollaba el drama. La Alianza Oscura, fiel a su naturaleza enigmática, no respondió de inmediato. Pero su respuesta, cuando llegó, fue escalofriante. Una serie de ataques coordinados se desataron en toda la galaxia, golpeando mundos humanos y alienígenas por igual. Estaciones espaciales fueron destruidas, colonias enteras fueron diezmadas, y flotas estelares enteras desaparecieron sin dejar rastro. La galaxia se sumió en el caos. El orden y la estabilidad, que se habían mantenido durante siglos, se hicieron añicos. El miedo y la desconfianza se extendieron, enfrentando a unas civilizaciones contra otras. La Alianza Oscura, como un titiritero siniestro, tiraba de los hilos desde las sombras, deleitándose con el caos que habían desatado. En medio de este torbellino de violencia y destrucción, Kaelen y Lyra lideraron la contraofensiva. Comandaron flotas estelares, coordinaron defensas planetarias y se infiltraron en bastiones enemigos, todo ello mientras intentaban rastrear la base de operaciones de la Alianza Oscura. La guerra los llevó a los confines de la galaxia, a regiones inexploradas donde la realidad misma parecía doblarse y distorsionarse. En un mundo devastado por la guerra, encontraron a un desertor de la Alianza Oscura, un hombre atormentado por la culpa y el arrepentimiento. El desertor, a cambio de protección, les proporcionó información crucial sobre el arquitecto, el líder enigmático de la Alianza Oscura. El arquitecto no es como nosotros, dijo el desertor, su voz temblaba de miedo. Él trasciende la comprensión. Posee conocimientos y poderes que desafían las leyes de la naturaleza. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Kaelen, su voz tensa. El desertor vaciló, sus ojos llenos de terror. Su base está en el vacío, un lugar más allá del espacio y el tiempo. Un lugar donde la realidad misma se desmorona. El vacío. El nombre resonó con una ominosa gravedad. Era un lugar del que se hablaba en susurros, un lugar temido incluso por las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Se decía que era un reino de caos primordial, un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban y donde la cordura se desvanecía. Kaelen y Lyra sabían que entrar en el vacío era una locura, un suicidio virtual. Pero también sabían que no tenían otra opción. Si querían derrotar a la Alianza Oscura y salvar la galaxia, tenían que enfrentarse al arquitecto en su propio terreno, sin importar cuán peligroso fuera. Reunieron a un pequeño equipo de los guerreros y científicos más valientes y hábiles, dispuestos a arriesgarlo todo por la causa. Entre ellos se encontraban viejos amigos,
aliados de confianza e incluso algunos antiguos enemigos que habían visto la verdadera naturaleza de la Alianza Oscura y se habían unido a la lucha. La nave que los llevaría al vacío era un prototipo experimental, equipado con tecnología de punta y reforzada con los campos de control de gravedad más poderosos que la humanidad podía reunir. Incluso con estas precauciones, el viaje fue traicionero. La nave atravesó tormentas de energía cósmica, navegó por campos de asteroides que se desplazaban impredeciblemente y evadió patrullas de la Alianza Oscura que parecían estar en todas partes. A medida que se acercaban al vacío, la realidad misma comenzó a distorsionarse. Las estrellas se estiraban y se contraían, el tiempo se volvía errático y el espacio se doblaba sobre sí mismo en formas imposibles. La tripulación, incluso los veteranos más experimentados, sintió una creciente sensación de inquietud, una sensación de que estaban entrando en un lugar que no estaba destinado a ser visitado por seres vivos. Finalmente, llegaron al borde del vacío. Ante ellos se extendía un abismo de oscuridad ilimitada, un vacío que parecía extenderse para siempre. Era un lugar de silencio absoluto, un silencio que era más inquietante que cualquier ruido. La nave se detuvo al borde, sus motores luchando contra las extrañas fuerzas que emanaban del vacío. Kaelen y Lyra, de pie en el puente, contemplaron el abismo con una mezcla de asombro y temor. Sabían que una vez que entraran en el vacío, no habría vuelta atrás. Estaban entrando lo desconocido, en un lugar donde las reglas no se aplicaban y donde el peligro acechaba en cada esquina. Con una resolución sombría, Kaelen dio la orden. «Entra en el vacío». La nave se adentró en la oscuridad, dejando atrás el tenue brillo de la realidad conocida. A medida que se adentraban más, el vacío se volvía más intenso, más abrumador. La tripulación comenzó a experimentar extrañas alucinaciones, visiones de mundos imposibles y criaturas incomprensibles. La línea entre la realidad y la ilusión se difuminó, amenazando con destrozar su cordura. Después de lo que pareció una eternidad, la nave llegó a su destino, un planeta solitario y retorcido que flotaba en el centro del vacío. El planeta estaba cubierto de estructuras extrañas y geométricas que desafiaban toda lógica, como si hubieran sido construidas por una mente que operaba según principios completamente diferentes a los de cualquier cosa conocida en la galaxia. En el centro de este laberinto alienígena, Kaelen y Lyra sintieron una presencia poderosa y abrumadora, una presencia que los atraía como una polilla a una llama. Sabían que era el arquitecto. Habían llegado a su guarida. Mientras se preparaban para enfrentarse al arquitecto, Kaelen y Lyra se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por la supervivencia de la humanidad o la galaxia. También estaban luchando por algo más profundo, algo más fundamental. Estaban luchando por la naturaleza misma de la realidad, por el derecho de todas las cosas a existir dentro de las leyes naturales del universo. El enfrentamiento final estaba cerca. El momento de la verdad se acercaba. El universo entero aguardaba, conteniendo la respiración, para ver si la luz prevalecería sobre la oscuridad, o si el vacío consumiría todo. El silencio del vacío era engañoso. Aunque carente de sonido, estaba lleno de una cacofonía de sensaciones, una presión aplastante, una distorsión de la percepción, una sensación de ser observado por algo vasto e incomprensible. A medida que la nave de Kaelen y Lyra se adentraba en el planeta del arquitecto, la tripulación luchaba por mantener su cordura, aferrándose a la tenue línea que separaba la realidad de la locura. Las estructuras alienígenas que cubrían el planeta eran un laberinto de geometría imposible. Los ángulos desafiaban las leyes de la física euclidiana, las líneas se curvaban y se retorcían en formas que hacían que los ojos dolieran, y las dimensiones parecían cambiar sin previo aviso. Era como si el planeta mismo fuera una manifestación de una mente alienígena, una mente que operaba según reglas completamente diferentes a las del universo conocido. Guiados por una sensación instintiva y la creciente atracción de la presencia del arquitecto, Kaelen y Lyra se adentraron en el laberinto. El camino era traicionero, lleno de pasadizos que cambiaban constantemente, cámaras que desafiaban la gravedad y entidades incorpóreas que se deslizaban entre las sombras. La tripulación, armada con armas de energía y reforzada por campos de fuerza, avanzaba con cautela, cada paso un acto de fe. Finalmente, llegaron a una vasta cámara en el corazón del laberinto. La cámara estaba hecha de un material negro y brillante que absorbía toda la luz, dejando solo un único punto de luz en el centro. En ese punto, flotando en el aire, estaba el arquitecto. Pero el arquitecto no era lo que esperaban. No era un ser de carne y hueso, sino una entidad de pura energía, una forma brillante y pulsante que parecía contener dentro de sí el poder de un sol. Su voz, cuando habló, resonó en las mentes de Kaelen y Lyra, trascendiendo el sonido y el lenguaje. «Bienvenidos, viajeros», dijo el arquitecto, su voz era como el zumbido de la creación misma. «Los he estado esperando».
Kaelen y Lyra intercambiaron una mirada. ¿Quién eres?, preguntó Kaelen, su voz temblaba ligeramente. ¿Qué quieres? Soy el que da forma, dijo el arquitecto. El que moldea la realidad. Y quiero rehacer la galaxia a mi propia imagen. La revelación golpeó a Kaelen y Lyra como una onda de choque. El arquitecto no era solo un líder de una organización clandestina, sino un ser de poder cósmico, un arquitecto literal de la realidad misma. Sus planes no eran simplemente de dominación, sino de recreación, de rehacer el universo según sus propios designios. Eso es una locura, dijo Lyra, su voz llena de incredulidad. No puedes hacer eso. Destruirías todo. Destruir, dijo el arquitecto, su forma de energía pulsaba con intensidad. No, rehacer. Crear un nuevo orden, un nuevo universo, libre de las imperfecciones del anterior. Imperfecciones, dijo Kaelen. ¿De qué estás hablando? El universo es hermoso, en su caos, en su complejidad. Caos, escupió el arquitecto, la palabra resonó con desprecio. Complejidad es debilidad. Hay demasiado desperdicio, demasiada aleatoriedad. En mi universo, habrá orden. Habrá propósito. Habrá perfección. Mientras el arquitecto hablaba, Kaelen y Lyra comenzaron a comprender el verdadero alcance de su locura. El arquitecto no era simplemente un megalómano, sino un ser fundamentalmente alienígena, cuya mente operaba según principios tan diferentes a los de la humanidad que sus objetivos eran incomprensibles, incluso repulsivos. Y entonces, el arquitecto reveló la segunda sorpresa, un giro que cambió todo el panorama de la confrontación. Ustedes creen que han venido a detenerme, dijo el arquitecto, su voz se convirtió en un susurro seductor. Pero yo no soy su enemigo. Soy su salvador. Kaelen y Lyra se miraron de nuevo, confundidos. ¿Nuestro salvador? ¿Qué quieres decir? El arquitecto se acercó, su forma de energía brillaba intensamente. La galaxia está al borde de la destrucción, dijo. Una fuerza oscura y antigua se está despertando, una fuerza que destruirá todo lo que conocen y aman. Yo soy el único que puede detenerla. ¿Qué fuerza?, preguntó Lyra, su voz temblaba ligeramente. El vacío, dijo el arquitecto. El vacío. La palabra resonó con una nueva y terrible comprensión. No era solo un lugar, sino una entidad, una fuerza cósmica de destrucción que existía más allá del espacio y el tiempo. Y el arquitecto, en su locura, creía que podía controlarlo, usarlo para rehacer la galaxia a su imagen. Estás loco, dijo Kaelen. No puedes controlar el vacío. Nadie puede hacerlo. Te destruirá. Quizás, dijo el arquitecto, su forma de energía pulsaba con una intensidad creciente. Pero es un riesgo que debo correr. Porque la alternativa es la aniquilación total. Prefiero gobernar un nuevo universo que perecer en este. Con esta revelación, el conflicto se intensificó dramáticamente. Kaelen y Lyra ya no solo se enfrentaban a un loco megalómano, sino a una elección imposible. Debían confiar en el arquitecto, un ser de poder incomprensible y moralidad cuestionable, para salvarlos del vacío, o debían intentar detenerlo, arriesgándose a desatar la furia de la fuerza más destructiva del universo. La decisión era insoportable. Ambas opciones conducían a la destrucción potencial, pero de maneras fundamentalmente diferentes. La perfección del arquitecto era un orden impuesto, una negación de la diversidad y la libertad que Kaelen y Lyra valoraban. El vacío, por otro lado, era la aniquilación total, el fin de toda existencia. Mientras Kaelen y Lyra luchaban con este dilema, el arquitecto comenzó su ritual. Cantó en un lenguaje que hacía eco en lo más profundo de sus mentes, manipulando la energía del vacío que lo rodeaba. El planeta tembló, el espacio mismo comenzó a distorsionarse, y la presencia del vacío se hizo más fuerte, más amenazante. La tripulación de Kaelen y Lyra, aunque superada en número y poder, se preparó para la batalla. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero estaban decididos a luchar hasta el final. No podían permitir que el arquitecto desatara el vacío, sin importar el costo. Kaelen y Lyra se encontraron en una encrucijada. Sabían que tenían que detener el ritual, pero no estaban seguros de cómo hacerlo. El poder del arquitecto parecía ilimitado, y el vacío era una fuerza que desafiaba toda comprensión. Quizás la clave estaba en el control de la gravedad. Kaelen teorizó que si podían manipular los campos gravitacionales del vacío, podrían interrumpir el ritual del arquitecto. Era un tiro en la oscuridad, pero era todo lo que tenían. Mientras la batalla se libraba a su alrededor, Kaelen y Lyra se dirigieron hacia el arquitecto, intentando acercarse lo suficiente para usar sus dispositivos de control de gravedad. El arquitecto los atacó con ráfagas de energía,
manipulando la realidad a su alrededor, pero Kaelen y Lyra, impulsados por su determinación, esquivaron sus ataques. Finalmente, llegaron al alcance. Kaelen activó los dispositivos de control de gravedad, y una onda de energía surgió de ellos, chocando con el ritual del arquitecto. El efecto fue inmediato y catastrófico. El ritual se interrumpió violentamente, y el vacío reaccionó, liberando una explosión de energía oscura que amenazó con engullir todo el planeta. El arquitecto gritó, su forma de energía se volvió inestable. «No. No pueden detenerme. Soy el Salvador». Pero era demasiado tarde. El vacío se estaba desatando, y ni siquiera el poder del arquitecto podía controlarlo. El planeta comenzó a desmoronarse, las estructuras alienígenas se derrumbaron, y el vacío de la nada se extendió, amenazando con consumir todo. Kaelen y Lyra se dieron cuenta de que habían cometido un error terrible. Al interrumpir el ritual del arquitecto, habían desatado el vacío, la misma fuerza que se suponía que debían prevenir. Ahora, se enfrentaban a una destrucción inminente, con ninguna esperanza de escape. En este momento de desesperación, Kaelen y Lyra se abrazaron, aceptando su destino. Habían luchado valientemente, habían descubierto verdades terribles, e incluso habían encontrado un nuevo sentido de propósito en medio del caos. Pero al final, todo había sido en vano. El vacío los envolvió, y el universo entero se sumió en la oscuridad. La oscuridad del vacío era absoluta, una negrura que trascendía la mera ausencia de luz. Era la negación de la existencia misma, la disolución de toda forma y sustancia. Kaelen y Lyra, abrazados en medio de esta nada cósmica, sintieron como sus cuerpos comenzaban a desvanecerse, sus átomos dispersándose en la indiferencia del abismo. Pero incluso en este momento final, un hilo de conciencia persistió. Sus mentes, liberadas de las limitaciones de sus cuerpos físicos, se encontraron entrelazadas, compartiendo recuerdos, emociones y pensamientos en un torrente de pura energía. Vieron sus vidas pasar ante sus ojos, los triunfos y las tragedias, el amor y la pérdida, todo ello reducido a su esencia más pura. Y en ese torbellino de recuerdos, Kaelen tuvo una revelación. Recordó las palabras del arquitecto, su obsesión con el orden y la perfección, su miedo al caos y la aleatoriedad del universo. Y recordó algo más, un detalle sutil, una inconsistencia a las palabras del arquitecto, algo que no había tenido sentido en ese momento, pero que ahora, en la claridad de la muerte, encajaba perfectamente. Lyra, pensó Kaelen, su voz resonando la mente de ella, ¿recuerdas lo que dijo el arquitecto sobre el vacío? Dijo que era una fuerza de destrucción, pero también una fuerza de creación. Lo recuerdo, respondió Lyra, su pensamiento era un eco del de él. Dijo que quería usarlo para rehacer la galaxia. Pero ¿y si estaba equivocado? Pensó Kaelen. ¿Y si el vacío no es lo uno ni lo otro, sino ambas cosas? Destrucción y creación, caos y orden, todo en uno. La idea era radical, casi herética. Desafiaba todo lo que creían saber sobre el universo, sobre las fuerzas que lo gobernaban. Pero en la lógica distorsionada del vacío, tenía una extraña y convincente resonancia. Si es verdad, pensó Lyra, entonces tal vez podamos controlarlo. No como el arquitecto quería, imponiendo su voluntad, sino, trabajando con él. Era una idea descabellada, un último y desesperado intento de aferrarse a la existencia. Pero Kaelen y Lyra no tenían nada que perder. Con sus mentes entrelazadas, extendieron su conciencia hacia el vacío, no con miedo o resistencia, sino con una apertura y una aceptación humildes. Intentaron sentir el vacío, comprender su esencia, su naturaleza dual. No era fácil. Era como tratar de abrazar un huracán, de encontrar el orden dentro de la tormenta. Pero poco a poco, comenzaron a tener éxito. Descubrieron que el vacío no era una entidad singular, sino un campo de potencial infinito, un mar de energía pura que podía tomar cualquier forma, dependiendo de la voluntad que lo guiara. Y descubrieron algo más, que sus mentes, liberadas de sus cuerpos, podían ejercer esa voluntad. Podían dar forma al vacío, no controlarlo, sino guiarlo, como un jardinero guía el crecimiento de un jardín. Con un esfuerzo combinado de voluntad, Kaelen y Lyra comenzaron a dar forma al vacío. No intentaron detener su expansión, sino canalizarla, dirigir su energía destructiva hacia los mundos y las estructuras de la Alianza Oscura, que aún representaban una amenaza para la galaxia. Al mismo tiempo, utilizaron el aspecto creativo del vacío para reconstruir lo que se había perdido. Mundos destruidos fueron restaurados, estrellas extintas volvieron a encenderse, y la galaxia comenzó a curarse, lentamente pero seguramente. Era un proceso delicado y peligroso. Requería una concentración absoluta y una sincronización perfecta. Un solo error, una sola vacilación,
y el vacío podría desatarse de nuevo, destruyendo todo lo que habían logrado. Pero Kaelen y Lyra persistieron, impulsados por su amor mutuo y su renovado sentido de propósito. Habían llegado al vacío como víctimas, pero se estaban convirtiendo en algo más, algo nuevo. Estaban aprendiendo a bailar con la fuerza más fundamental del universo, a dar forma a la realidad con sus pensamientos. Finalmente, el trabajo estuvo terminado. La Alianza Oscura fue derrotada, sus fuerzas dispersadas, su poder roto. La galaxia se salvó, no por la destrucción del vacío, sino por su transformación. Kaelen y Lyra ya no eran humanos, ni siquiera seres corpóreos. Se habían convertido en parte del tejido mismo del universo, entidades de energía pura que existían en todas partes y en ninguna, guardianes del equilibrio entre la creación y la destrucción. Y entonces, llegó la sorpresa final, el último giro de la historia. Desde el vacío, Kaelen y Lyra observaron cómo la galaxia se recuperaba. Vieron a las civilizaciones reconstruir sus mundos, forjar nuevas alianzas y aprender a vivir en paz. Vieron a la humanidad, su especie natal, emerger de las cenizas, transformada por su experiencia, más sabia y más humilde. Pero entonces, vieron algo que no esperaban. Vieron una pequeña nave espacial, no muy diferente de la que los había llevado al vacío, acercarse al borde del abismo. Y en esa nave, reconocieron una figura familiar, era la embajadora Lyra. Pero no era la Lyra que conocían. Esta Lyra era joven, vibrante, llena de vida y curiosidad. Era Lyra antes de que se convirtiera en la estoica y distante diplomática que habían conocido. Y junto a ella, había alguien más, un hombre, con un parecido sorprendente a Kaelen, pero también más joven, más enérgico. Era un astrofísico, un brillante teórico con ideas audaces y una pasión por lo desconocido. Kaelen y Lyra comprendieron al instante. El vacío, en su naturaleza dual, no solo había destruido y creado, sino que también había preservado. Había tomado las esencias de Kaelen y Lyra, sus almas, y las había devuelto a la galaxia en nuevas formas, dándoles una segunda oportunidad. La joven Lyra y el joven astrofísico se detuvieron al borde del vacío, contemplando el abismo con asombro y una pizca de miedo. «Es hermoso», dijo la joven Lyra, su voz llena de admiración. «Pero también, aterrador». «Dicen que es el fin de todo», dijo el joven astrofísico, «pero también, el principio». Se miraron, sus ojos llenos de una comprensión tácita, de una sensación de destino. Y Kaelen y Lyra supieron, en lo profundo de su ser, que estos dos estaban destinados a encontrarse, a amarse, y a desempeñar un papel importante en el futuro de la galaxia. El vacío los había traído de vuelta, no como eran, sino como podrían haber sido. Les había dado la oportunidad de corregir los errores del pasado, de vivir las vidas que no habían podido vivir. Y Kaelen y Lyra, los guardianes del vacío, los observaron con una sensación de paz y satisfacción. Su sacrificio no había sido en vano. Habían salvado la galaxia, no solo de la destrucción, sino también de sí misma. Le habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Y mientras el joven astrofísico y la joven Lyra se adentraban en lo desconocido, Kaelen y Lyra, los ecos del pasado y los arquitectos del futuro, velaron por ellos, listos para guiar, proteger y dar forma al universo una vez más. El ciclo de destrucción y creación, de pérdida y amor, continuaría, impulsado por la fuerza misteriosa y poderosa que era el vacío. Y así, la galaxia entró en una nueva era. La amenaza de la Alianza Oscura, con su visión de un orden tiránico, se había desvanecido. El vacío, una vez temido como una fuerza de destrucción incontrolable, se había convertido en una fuente de renovación y potencial, un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, la creación y la esperanza pueden florecer. Las civilizaciones, inspiradas por el sacrificio de Kaelen y Lyra, se unieron en una era de cooperación sin precedentes. Compartieron sus conocimientos, sus tecnologías y sus culturas, construyendo un futuro donde la diversidad era celebrada y la comprensión mutua era la base de la paz. La humanidad, en particular, jugó un papel crucial en este renacimiento galáctico. Habiendo estado tan cerca de la aniquilación, habían aprendido el valor de la humildad y la sabiduría. Recordaron la lección del desamor de Kaelen, no como una fuente de vergüenza, sino como un catalizador para el crecimiento y la transformación. La joven Lyra y el joven astrofísico, imbuidos de las esencias de sus predecesores, se convirtieron en líderes y visionarios. Guiaron a la galaxia con sabiduría y compasión, defendiendo la exploración pacífica del universo y el descubrimiento de nuevos conocimientos. La tecnología de control de gravedad, una vez vista con temor, se utilizó para el beneficio de todos, facilitando los viajes interestelares, la construcción de mundos sostenibles y la búsqueda de respuestas a los misterios más profundos del cosmos. El vacío,
aunque ya no era una amenaza, permaneció como un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia y la importancia del equilibrio. Las civilizaciones establecieron protocolos y salvaguardias para garantizar que su poder nunca se utilizara de manera imprudente, honrando el sacrificio de aquellos que habían aprendido a danzar con él. Y aunque Kaelen y Lyra ya no caminaban entre las estrellas, su legado perduró. Sus historias se contaron en canciones y leyendas, sus nombres se convirtieron en sinónimos de coraje, sacrificio y el poder transformador del amor. La galaxia nunca olvidó la lección aprendida en aquellos tiempos oscuros, que incluso el desamor y la pérdida pueden conducir a un crecimiento inesperado, que la destrucción puede allanar el camino para la creación, y que la fuerza más poderosa del universo no es la dominación, sino la conexión. Y así, la galaxia prosperó, impulsada por la memoria de aquellos que se atrevieron a abrazar el vacío y surgieron no como conquistadores, sino como guardianes. El universo, en su inmensidad y misterio, continuó desplegándose, lleno de posibilidades infinitas, un testimonio del ciclo eterno de destrucción y renovación, pérdida y amor.